Antes que nada, recordar de que normalmente el recuento leucocitario total y el recuento diferencial se suelen hacer juntos, porque el recuento leucocitario total siempre tiene que ir acompañado de decir quién es el que está aumentando la cantidad de leucocitos. Como las células inmunológicas tienen diversas funciones, no necesariamente superpuestas, es muy importante saber cuál es la población que está siendo afectada, porque nos puede dar pistas de cuál es el problema subyacente que está causando este cambio. Si a eso adicionamos, porque ya estamos bien, se supone que ya todos han hecho teoría, ¿verdad? Si no han hecho teoría esta semana, al menos ya todos han hecho las células del sistema inmunitario, que capturó 2, creo. Entonces, en general, nosotros ahora sabemos de que si bien cuando pensamos en glóbulos blancos, nuestra primera idea es pensar en los glóbulos blancos de la sangre, en realidad los tipos de células de glóbulos blancos que se encuentran en sangre son limitados, sus números son limitados y no necesariamente van a representar todo el sistema inmunológico. Pongamos un ejemplo. ¿Cuáles son las células sanguíneas o las células blancas que podemos encontrar en sangre? Neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos, linfocitos, nada más. Son 5 tipos celulares. ¿Qué pasó con los macrófagos? Son monocitos especializados en tejidos. ¿Qué pasó con las células dendríticas? Son especializadas en tejidos y muy poca cantidad en sangre para poder llegar a observarlas o identificarlas. ¿Qué pasó con los mastocitos? Son como los basófilos, pero también son exclusivos de tejidos. ¿Se dan cuenta? Entonces, esas células no las vamos a poder ver. Si vamos un poco más lejos, sabemos que los linfocitos que estamos observando en sangre están siempre yendo hacia alguna parte. Sea que sean linfocitos juveniles que están yendo a madurar al timo, sea que sean linfocitos ya maduros naif, que están yendo al vaso, a los ganglios linfáticos para poder ser activados. No es común que se encuentren circulando en sangre así por así. Entonces, están en tránsito, por eso es de que también los valores son más pequeños. Bajo esos criterios podemos nosotros, a través de la teoría en inmunología, determinar cuándo es que tenemos problemas en estos valores. Entonces, normalmente cuando hay un exceso por encima del valor referencial de alguna de estas células, ¿qué tal? Se denomina una filia. Filios, en griego era amor, ¿verdad? Más. Entonces, filia o citosis, que significa un incremento de células o una inflamación de frente, ¿no? O es citosis o es filia, y en el caso de una falta, es decir, valores por debajo del valor referencial, sería una penia, ¿no? Que es una falta. Ok, entonces empecemos con los neutrófilos. Los neutrófilos por encima del valor referencial se denomina neutrofilia y por debajo del valor referencial se denomina una neutropenia. Entonces, recordemos cuáles eran las características de los neutrófilos. Los neutrófilos son células del sistema inmune innato que normalmente van a estar circulando por torrente sanguíneo y siendo los primeros en responder ante un ataque patogénico periférico. Eso significa de que cuando veamos el capítulo 3, que son citocinas y quimiosinas, que más adelante, citocinas y quimiosinas, vamos a ver que cuando hay un proceso de activación innata, los neutrófilos son reclutados al sitio de infección. Si son reclutados, tienen que ir al sitio de infección por alguna parte, así que es torrente sanguíneo. Conclusión, una neutrofilia es un proceso inflamatorio agudo, tal vez en sus primeros albores, ¿ok? Y a eso debemos agregarle las funciones del neutrófilo. Un neutrófilo es un fagocito, que significa que se come patógenos, que se come toxinas y en algunos casos restos celulares. Si no hace eso, genera la netosis, que es un proceso casi kamikaze, en el cual libera sus contenidos celulares, incluyendo citoesqueleto y gránulos, para destruir a patógenos. Segunda conclusión, ¿trabaja con células o trabaja con microorganismos directamente? Los neutrófilos, porque le pueden preguntar a Chat, a ver qué dice Chat. ¿Trabaja
Los neutrófilos trabajan con células o destruyen células. Oli, sí. ¿Qué hora es? Uf. Ya. ¿Es Luis o es Raúl? Ya. Entonces, los neutrófilos trabajan con células o destruyen células infectadas o destruyen patógenos externos. Normalmente patógenos extracelulares, porque destruye toxinas, patógenos circundantes. Por lo tanto, extracelulares. Así que va a acercarse más a ¿qué? A microbios. Va a estar más activado con infecciones microbianas. A diferencia de los linfocitos. Cuando un linfocito está elevado por encima de su valor de referencia, se denomina linfocitosis. ¿Sí? Nada de linfofilia. Linfocitosis. Y por debajo del valor de referencia es una linfocitopenia. Linfopenia para los amigos. Bien dicho, es linfocitopenia. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué sucede en el caso de los linfocitos? Recuerden que de los linfocitos, las poblaciones más comunes son la CD4 y la CD8+. La CD4 está aquí para incrementar la señal de inflamación, especialmente en inmunidad adaptativa, y activar a los linfocitos B. ¿Destruye cosas? No. El otro tipo de linfocito, que es el CD8, sí destruye cosas y es el citotóxico. Vuelvo a hacer la misma pregunta que hice con los neutrófilos. ¿Ataca patógenos externos o destruye células infectadas? Células infectadas. Entonces, los linfocitos se van a encargar, especialmente los que son directamente, de patógenos intracelulares. En donde, si bien podemos encontrar microbios intracelulares, normalmente nos estaremos refiriendo a virus, porque los virus son forzosamente intracelulares. Entonces, estaremos viendo infecciones virales. Algo muy similar sucede con los monocitos, porque los monocitos son reclutados a sitios de infección para que cuando lleguen a tejidos se conviertan en macrófagos. Y como hemos visto en teoría, los macrófagos son terrenators, tienen muchas funciones a la vez. Destruyen patógenos extracelulares, destruyen debris de células, así que también destruyen o son accesorios a la destrucción de procesos intracelulares. Entonces, igual, monocitos pueden estar trabajando en lo que son infecciones bacterianas y en algunos casos virales. Vamos a ver más adelante por qué en casos virales, porque todavía no hemos visto lo que es el sistema efector inmune en caso de virus y nada de eso. Entonces, cuando veamos ya lo van a entender mejor. Luego tenemos a los basófilos y los eosinófilos, y los junto porque ambos tienen ciertas características comunes, como que trabajan con parásitos y responden a alergias, no a los mismos parásitos. Los eosinófilos normalmente trabajan con diferentes tipos de parásitos, mientras que los basófilos se especializan en helmintos. Y en el caso de los basófilos son un poco más sensibles a la inmunoglobulina E, que los eosinófilos, y la inmunoglobulina E está asociada al reconocimiento de patrones alérgicos, entonces por ahí va, ¿no? Y también son bastante escasos en sangre, pero son escasos en general, la verdad. Finalmente, ¿qué me falta? Monocitos, neutrófilos, linfocitos, no me falta nadie, ¿no? Ok. Entonces, en su guía de prácticas, ustedes ya tienen su práctica 2, en donde van a encontrar valores referenciales. Vamos a hacer caso a la segunda tabla, porque estos valores referenciales son un poco viejitos. En realidad, normalmente ya no estamos trabajando con 55-65, estamos trabajando con 50-70. No estamos trabajando con 25-35, estamos trabajando con 30-40. O sea, son cambios pequeños, ¿no? Entonces, para que no sufran en el examen, ¿cuáles son los que van a valer? Los de acá abajo, 50-70, 20-40, 1-4, 0-1-2-8, ¿sí? Porque se los van a tener que aprender. Como no voy a poder... 28. Raúl. Ah, sí. Entonces, se los van a tener que aprender. Porque, bueno, vamos a dar el examen de teoría con el de prácticas. Así que no les voy a poder poner fotos de frotices para que se pongan a contar a los 300 alumnos. Bien, dice.
Así que se van a tener que aprender los valores de referencia y saber interpretar una con otra. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Un frotis. ¿Por qué frotis? La sangre en sí es un tejido. Si podemos extenderla físicamente por tensión superficial, podemos separar las células para que se vean todas en una monocapa y poder estudiarlas. En base a su morfología podremos reconocerlas y vamos a teñirlas con colorante de Wright, que va a tener un colorante básico y un colorante ácido, que nos va a generar las diferencias de color. Entonces, lo del colorante Wright es sencillo. Colocan el colorante Wright encima de su lámina 3 minutos, de 1 a 3 minutos. Hemos estado viendo de que he estado teñiendo muy poquito, así que van a poner 3 minutos. Y luego le agregan encima por una esquinita agua destilada y lo dejan reposar otros 3 minutos. ¿Cuál es el objetivo? Primero teñir los glóbulos blancos y luego desteñir los glóbulos rojos. ¿Ok? Bien. Se seca. ¿Por qué se tiene que secar? Porque recuerden que este es un tejido que no está fijado. Cuando ustedes están en su tinción de grano y micro, normalmente colocan sus bacterias en un portaobjetos y luego lo ponen al calor. Eso es una técnica de fijado celular, la más sencilla de hecho. Eso significa de que cuando tiñan con Gram no se les va a ir nada, no se les va a salir la muestra, a menos que obviamente la raspen, ¿no? A diferencia de ello, cuando hacemos una tinción de Wright, no estamos fijando la muestra con nada. Significa que es muy delicada. Si aplicamos mucho líquido o líquido con mucha fuerza, se sale la sangre como una telita. Así que tenemos que ser cuidadosos. Solamente podemos secar, por ejemplo, con un papel toalla o un papel higiénico, la parte inferior, y la parte superior tiene que secarse a medio ambiente. ¿Sí? El ambiente siempre debe estar húmedo dentro de la lámina, porque si no lo está, van a empezar a aglomerarse en la tinción y van a ver como si su lámina fuera una serie de bacterias, no se va a ver nada. ¿Ok? Bien. Entonces, recordemos cómo se ve morfológicamente cada célula. Primero tenemos a los neutrófilos, donde tenemos dos tipos. La tele está apagada. Ahí está. Entonces un rato estaba conectada. ¿Qué les recargaba? Pero creo que no prendí. Entonces, acá tenemos un neutrófilo. Clásico, ¿no? Gránulos. En realidad, a 40X no van a haber ningún gránulo. Normalmente se van a fijar por los núcleos. Corrección. Por el núcleo lobulado. Es un solo núcleo. Como pueden darse cuenta, acá pueden ver unas especies de puentes, que son la cromatina, que unen cada lóbulo. Es decir, es un solo material genético. Pero va a empezar a lobularse o segmentarse a medida de que pasa el tiempo de vida del neutrófilo. Un neutrófilo solo vive 5 días, así que pueden asumir de que se genera un lóbulo cada día. En este caso, si no es esto, tenemos un neutrófilo con un núcleo en forma de tripita, que se conoce como un abastonado o juvenil. No es común tener neutrófilos juveniles, a no ser de que estemos en una infección aguda de unos cuantos días, hayamos ya perdido neutrófilos y estemos reponiéndolos desde la médula ósea. ¿Ok? Bien. Acá tenemos eosinófilos. Los eosinófilos se caracterizan por ser bilobulados, es decir, su núcleo en 2 pedazos. Parece que estuvieran separados, pero en realidad hay una especie de puentecito redondo uniendo uno con otro, que a veces se puede ver recontra gordito como se ve acá, o a veces está completamente invisible como en las otras células. Los eosinófilos son un poco delicados, así que la mayoría de veces los van a ver todos deshechos como está acá. ¿Y cómo los identifican por encima de un neutrófilo? Porque tranquilamente pueden encontrar un neutrófilo segmentado. Los gránulos rojos no mienten, son recontra vistosos, entonces eso es definitivamente un eosinófilo. Acá tenemos un basófilo.
el cual se caracteriza por tener gránulos de color morado oscuro y tener un núcleo en forma de tripita que está escondido por estos gránulos al fondo, normalmente de un color más claro. Por favor, y esto es un poco vergonzoso para el resto de su promoción, no confundir con grupos de plaquetas. Si no hay núcleo, no es una célula, ¿ok? Ya. No sé, de repente me salieron con basofilia de un grupo, toditos tenían basofilia, que todos tienen parásitos o cómo. Y era que estaban contando las plaquetas. Seguro debe ser, ¿no? Ahora, viene aquí la historia del monocito. El monocito es considerado como que una célula relativa, moderadamente grande, con un núcleo en forma de corazón, de riñón, de habichuela, no sé, tiene una concavidad y una convexidad. La realidad de la vida es que difícilmente van a encontrar un monocito bonito dentro de su lámina. La mayoría de veces va a confundirse con un linfocito. Esto es lo ideal, que veamos un monocito que es más grande con un núcleo definitivamente arriñonado y un linfocito en la parte inferior que es ligeramente más pequeño y su núcleo es completamente redondo, ¿sí? Pero la realidad es un poco más compleja. Acá tenemos dos monocitos bien feos, uno que tiene, bueno, pues digamos que un núcleo segmentado y otro que parece un linfocito, pero es un monocito por tamaño y porque el núcleo tiene una ligera invaginación, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos diferenciar uno del otro? El monocito es más grande y el linfocito siempre tiene un núcleo redondo. El monocito nunca tiene un núcleo redondo. Así de sencillo. Entonces, por ejemplo, en esta imagen tenemos dos neutrófilos, un linfocito y un monocito. Entonces, ¿cómo se hace el conteo? Normalmente ustedes van a contar a modo de, ¿cómo le llaman esto? Segmentado, es decir, colocan su objetivo en una esquina, avanzan en una sola dirección, llegan al final de su lámina, bajan hasta que ya no estén en el mismo objetivo en la misma línea y se regresan y bajan y se regresan y bajan y se regresan, ¿sí? ¿Para qué hacen eso? Para no contar la misma célula dos veces. Ahora, todo depende de que, como pueden apreciar, así se debe ver el frotis. Los eritrocitos muy bien separados. Entonces, cuando ustedes hacen un frotis, normalmente la zona con mayor cantidad de células va a tener los eritrocitos todos apelmazados, lo que va a hacer que los linfocitos estén hiperconcentrados por encima de lo que corresponde, que cambien su morfología, que se vean más chiquitos, que se confundan entre sí. Ahí no se cuenta nunca. ¿Ya? Si se acercan a decirme que están contando ahí, yo no les voy a responder. Se cuenta en la zona más delgada, lo que está así, bien separado. Aunque sean 3 milímetros, esos 3 milímetros son lo único que pueden contar. Conclusión, su frotis tiene que ser lo suficientemente delgado como para que puedan explotar esta zona lo más posible. Y ahí es donde viene la dificultad de hacer un buen frotis. Ahora sí, acerquémonos a hacer el frotis. O sea, de grado, pero con este mismo. Por eso, o sea, para la práctica que nos sirva también. Ya. Conste que Carlitos me mandó. Tú vas a sacar la. Ay. El primer detalle es limpiar muy bien su lámina por objetos. ¿Ves? No se pone Acá ustedes no han traído ninguna caja de láminas, así que las láminas no se botan a la basura, si no los jalo. Tampoco se las van a llevar. Si se equivocan, el detergente, lavan, secan y vuelven a usar. ¿Ya? Malos hábitos de médicos. Listo. Limpiamos muy bien, porque la grasa y el agua no va a dejar de que avance bien. Se va a hacer como una especie de burbujas y va a estar todo horrible. Entonces limpiamos bien. Secamos bien. Y ahora tenemos nuestro dedito. Es a uno mismo.
de costadito, ¿se acuerdan, verdad? No hay. Muy chiquito. Seguro. Ahí está. Entonces, limpiamos la primera gotita y sacamos la siguiente gotita. ¿De qué tamaño? Aproximadamente unos 25 microlitros. ¿Sí? Dice, doctora, ¿y cómo cuenta? Al ojo. Ya. Y ahora, como hemos dicho, 45 grados van a acercar al 45 su bisel. ¿Por qué acercar el bisel? Porque lo que quiero es que por capilaridad la sangre se extienda. Y una vez que están extendidas, la empujan hacia adelante. ¿Sí? Esta está un poco quebradita esta lámina, por eso es que ha salido medio así. ¿Qué me sirve de todo esto? Esto de acá. Lo que está más difuso. Solo esto. El casi rosadito inexistente. ¿Cuál es la diferencia? Si yo hiciera lo que me hacen, la aberración que me hacen algunos, si yo hiciera esto. Pongo mi gota, toda contenta, Salió más. y hago esto. ¿Qué es esto? Igualito. Nada. Igual. ¿Qué? No solamente no pueden mirar qué es lo que están haciendo. Como pueden ver, arrastro toda la sangre en su totalidad desde el principio hasta acá adelante, teniendo algo irregular, demasiada sangre, y nunca voy a lograr este pequeño de acá delgadito, que es el que estamos buscando, es pecado. Tienen que hacer así y así, ¿ok? La sangre por debajo, o sea, no tienen que verla así por encima, ¿ya? Ya, muy bien. Entonces vamos a limpiar este de acá para que puedan hacer los demás. Ya, muy bien. Son